Bendición tan grande poder estar en este momento para llevar una palabra para tu vida. Para mí es un privilegio enorme. Qué bendición tan grande. Hermano, déjame decirte que Dios está haciendo cosas tremendas. Desde por la mañana, de esta radiotón, Dios está glorificando, está haciendo cosas maravillosas sobre tu vida. Primero que todo, quiero saludar a toda la iglesia, a los amigos que nos ven, que nos escuchan a través de la vía online de Radio Shalom. Qué bendición, la radio que restaura tu corazón. Y mientras voy saludando a los hermanos que nos escuchan, quiero que vayamos buscando en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Repito, segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y vamos a decir la siguiente palabra. Yo quiero que tú en este momento te dejes usar por el Señor. Y que es esa siembra para la radio. Mira que a través de la radio Dios está llevando una palabra especial para cada vida. Hermano, anímate. Yo quiero saludar a toda la iglesia en la ciudad de Ibagué. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestro hermano Juan Camilo, a nuestra hermana Ana María, a nuestra hermana Mary, a nuestra hermana Luz Dani, nuestra hermana Sol y a cada uno de mis hermanos. Hay muchos que se le olvidan a uno. Pero qué bendición en la ciudad de Ibagué, lo que Dios está haciendo. Dios se está glorificando de una manera muy especial. Y hoy quiero que vamos a ir a la palabra en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 6. Segundo libro de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Qué bendición tan grande, mi hermano. Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos predicadores, pastores, siervos que se levantan hablando de prosperidad, hablando de cosas para tu vida. Pero hoy el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Gloria a Dios. Y yo le invito a que leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y autoridad del Espíritu Santo. En mi Biblia hay un título que dice advertencia contra la ociosidad. En otras Biblias dice el deber de trabajar. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debemos imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también como estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo, no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestarle como hermano. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Muchos, la iglesia de Tesalónica en ese tiempo estaban esperando que el Señor Jesucristo viniera por su iglesia, y habían entrado en un tiempo de que yo para qué trabajo, yo para qué me capacito. Y ahora se están viviendo esos tiempos.
Muchos hermanos, mucha iglesia cree que el rapto puede ser mañana, entonces dice, yo ya no tengo necesidad de esforzarme en la vida. Creen que la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Dios se glorifica cuando tú empiezas a obrar en santidad, en apartarse para el Señor y cumplir sus necesidades. Dice la palabra de Dios que hay unos hermanos que andan desordenadamente. Eso es no tener la idea de lo que Dios quiere para tu vida. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Pero hermano, no esperes que descienda la gloria sobre tu vida cuando tú no haces nada para ganarte esa bendición. Tú tienes que alcanzar, coger con tus dos manos y alcanzar la bendición. Porque es que muchos esperan que la bendición llegue, porque dieron una siembra, porque el pastor, porque el apóstol pidió, entonces yo siembro y me siento a esperar una bendición. Dice la palabra que cada uno de nosotros, tanto tú como yo, tenemos una obligación. Tenemos que trabajar, tenemos que suplir nuestras necesidades. ¿Sabes por qué ha llegado la ruina a tu vida? ¿Sabes por qué ha llegado la escasez a tu vida? Porque tú estás esperando que Dios descienda de los cielos, te dé $1,000,000 de pesos, te dé un paquete lleno de dólares. Y eso no va a ocurrir, mi hermano. Dice la palabra en el libro de Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo es más de lo que nosotros podemos dar. Es dar más. Nuestras capacidades deben de dar para suplir. Y tú empiezas a ver la bendición de Dios. Por mucho tiempo hay hermanos, hay iglesia que creen que pactando con el Señor, Dios les va a multiplicar. Dios lo hace siempre y cuando tú bendigas tu vida, siempre y cuando tú te santifiques para Dios, siempre y cuando tú cumplas con tus obligaciones. Hay muchos hermanos que en su vida, gloria a Dios, de pronto tú dirás, pero este pastor, ¿qué pasa? Ese pastor que está hablando, si estamos hablando de siembra, si esto es el amor por la radio, si esto es la cosecha, pero déjame decirte que Dios hoy ha venido a traerte una palabra para romper esa cadena que el diablo te ha puesto de pobreza y miseria, porque Dios te va a enseñar lo que tienes que hacer y tú te tienes que empezar a mover por fe. Muchos esperan la gloria de Dios. Hermano, déjame decirte que yo puedo ver la bendición de Dios, como Dios ha bendecido, hermanos, a través del esfuerzo, a través de la lucha. Anoche teníamos una conversación muy grata. Me gustaba mucho lo que decía la hija del pastor. Y voy a tomar atrevimiento y voy a contar lo que decían. Y decía que el pastor se ganaba la vida cosiendo con una máquina, arreglaba, cambiaba cuellos y ahora es bendecido porque hubo un esfuerzo en su vida. Dice la palabra de Dios, el que me es fiel en lo poco, en lo mucho yo lo pondré. Pero no, hermano, no esperes que Dios te va a dar un montón de plata cuando tú no sabes administrar lo que tienes. Tú tienes que aprender a administrar. Tú tienes que aprender a valorar las cosas. Hermano, mira, este es tiempo de romper las ataduras. Tiempo de romper las ataduras, las artimañas que el enemigo ha puesto sobre tu vida. Dios nos bendice. Aleluya. Dios nos sustenta. Aleluya. Pero hermano, si no tienes empleo, levántate, empieza a clamar y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Pero tú no te quedes acostado en una cama esperando que Dios llegue con el alimento, con la necesidad, con el calzado, con el vestido nuevo.
Tú tienes que empezar a obrar por fe. Tú tienes que empezar a caminar. Tú tienes que empezar a ser un buen administrador, a hacer la obra del Señor. Dice la palabra de Dios. Acá en la palabra de Dios dice que hay hermanos que andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Mira el apóstol Pablo. Ahí donde tú lo entiendes, el apóstol Pablo viajaba, pero él tenía su trabajo, él hacía tiendas, él vendía tiendas, él comercializaba tiendas. O carpas, me hago entender. Y él trabajaba en eso. Y no era oprobio para la iglesia. Simplemente podía bendecir. En mi vida pasó eso, hermano. Empecé a conocer del Señor. Empecé a buscar del Señor. Y para mí era una bendición muy grande. Pero yo pensaba, yo creía que la bendición iba a caer. Que me iba a encontrar un maletín lleno de plata que iba a recibir sin trabajar. Supuestamente el decir mío era que estaba viviendo por fe, pero no había comprendido la palabra cuando el Señor nos dice que nos va a bendecir. Abraham fue muy bendecido, pero Abraham tuvo que pagar un precio. Abraham tuvo que trabajar, Abraham tuvo que pastorear, Abraham tuvo que moverse. Y hoy yo te invito, hermano, a que tú te muevas, a que le ores al Señor, a que busques la bendición de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en otro capítulo, no me acuerdo la cita, dice que el que no suple para su hogar ha negado la fe y ha pasado a ser peor que un incrédulo. A mí me daban ese versículo, pero como decía, me entraba por acá y me salía por allá. Y yo pensaba, mi hermano, que estaba agradando a Dios. Y tuve necesidad. Y yo le decía, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Si yo ayuno, si yo oro, si yo predico, si yo enseño, si yo, y yo, y yo. Pero yo no trabajaba, mi hermano. Y el Señor lo manda porque hay un proceso en las vidas. Hay un proceso que debemos empezar a caminar. Yo me regocijo mucho cuando encuentro hermanos de la tercera edad gozando de su pensión, viviendo tranquilo en su hogar. ¡Qué bendición tan poderosa! Pero para recibir esa pensión, para recibir eso que Dios le ha dado, tuvo que sacrificarse, tuvo que pasar un tiempo recibiendo quizás humillaciones, quizás maltrato, quizás trasnochando, yo no sé, pero tuvo un tiempo largo, no corto, para recibir esa bendición. Y esos hermanos hoy se regocijan y dicen, gracias a Dios, hoy yo tengo mi pensión, hoy yo puedo ser bendición a los demás. Porque qué bueno, hermano, que tú estires la mano para poder dar y no para poder pedir. Es mejor dar, es mejor bendecir, es mejor estar bendiciendo que no estar pidiendo, que no es ser bendición, hermano. Porque hay iglesia que quiere bendición de Dios. Escúcheme bien, hay iglesia, hay pueblo de Dios que quiere bendición. Pero hay unas ataduras. Ayer el Señor nos hablaba de hablar, hacer votos a la ligera, de prometer y no cumplir. Y hoy el Señor nos está mostrando cómo debemos liberar nuestras finanzas. Tú quieres bendición, tú quieres ser bendecido, déjate enseñar por el Señor, deja que el Señor obre en tu vida. Gloria a Dios por la hermosa palabra de Dios.
Decía el apóstol Pablo, o dice en su palabra, dice en el versículo 8 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso. Escúcheme bien, hermano, lo que decía, para no ser una carga a ninguno. Hermano, tú tienes que ganarse la voluntad. Tú tienes que esforzarte. Gloria a Dios. Tú tienes que mirar que Dios te quiere bendecir y la bendición no ha llegado a tu vida, la bendición no ha llegado a tu ministerio, la bendición no ha llegado porque tú no quieres trabajar, porque tú amas la cama. Dice la palabra en el libro de Proverbios que el que ama la cama, el techo se le gotea, se le cae el techo encima, hermano. Porque ¿qué tiene el perezoso? La misma palabra dice el Señor diciendo, mira perezoso a la hormiga que no tiene capitán, que no tiene amo, pero trabaja sin descansar para poder regocijarse en el invierno. Y así tú debes de pensar, mi hermano. Tú quieres bendición. Tú quieres que Dios te bendiga, esfuérzate, trabaja, mira cómo Dios empieza a bendecirte. Yo me alegro mucho por hermanos que he escuchado aquí en la ciudad de Bogotá. Alegres dicen, hermano, tenemos nuestra casa, camine a la visita, camine, conoce lo que Dios nos ha dado. Y va uno y wow, qué bendición tan grande. Dios los ha bendecido grandemente. Tienen su casa, tienen su carro, tienen sus hijos en la universidad, tienen sus hijos estudiando en un buen colegio y no tienen necesidad. En otro pasaje de la Biblia, en el mismo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 8. Gloria a Dios. Perdón, en el versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Dice, al fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No tengáis necesidad. ¿Ves cómo el diablo te ha atado? ¿Cómo te has atado tú mismo en tus mismos pensamientos? Creyendo que todo va a llegar como por arte de magia. Pues déjame decirte que la magia no es de Dios. Tiene que haber un esfuerzo en tu vida. Tienes que salirte de tu lugar de confort. Ese conformismo te está matando, pastor. Ese conformismo te está matando, líder. Ese conformismo te está matando, empresario. Yo conozco muchos empresarios y me viene a memoria este momento un amigo que tiene una fábrica de calzado, pero está en un estado de confort. Vende 1, 2 docenas, 3 docenas y no hace más. No, hermano, tú tienes que esforzarte, tú tienes que empezar a mover, a abrir las puertas. Dice que Dios te ha ungido para abrir puertas, para tumbar cerrojos, y Dios te quiere bendecir siempre y cuando tú empieces a obrar por fe, cuando tú empiezas a creer que Dios te va a bendecir. Donde allí tú estás, vas a hacer grandes cosas con Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es voluntarioso, pero es necesario que tú empieces a buscar del Señor. Es necesario que tú obedezcas a la palabra de Dios. Muchos hermanos se han jactado, se han llenado su boca de decir en un trabajo, Dios me tiene para grandes cosas, y renuncian allí donde están. Pues déjame decirte que eso no es de Dios, eso es orgullo,
hermano, porque Dios quiere bendecirte allí donde tú estás. No importa que tú te ganes 2, 3, 4 millones, que te ganes un mínimo, que te ganes menos del mínimo. Si eres fiel con Dios, Dios te va a bendecir. Debes de ser agradecido con el trabajo que Dios te da. Debes ser agradecido con lo que Dios ha hecho contigo. Gloria al Señor. Es que hemos malinterpretado la palabra. Hemos creído que la gloria de Dios se va a manifestar, que un día vamos a despertar y ya se van a acabar nuestros problemas, nuestras dificultades económicas. Hermano, Dios pagó un precio en la cruz para que tú entiendas y seas libre y entiendas lo que Dios quiere con tu vida. Para llegar a la salvación debe haber un sacrificio, un esfuerzo. Tú mismo sabes que el Señor Jesucristo pagó un precio alto, bastante, que fue su propia vida. Para traer salvación a tu vida y a mi vida, para traer salvación a tu hogar, para traer salvación a tu familia. Pero tienes que esforzarte, tienes que empezar a obrar, tienes que empezar a trabajar. Allí la iglesia tesalónica pensaba, no tenemos que trabajar, no tenemos que estudiar. Por eso es que ahora, en este tiempo también hay mucho pastor, hay mucho líder, mucho hermano en dificultad y en necesidad, porque aún está esperando la bendición de Dios. Hermano, no importa donde Dios te lleve, si tú no te esfuerzas, tú no puedes ver la bendición de Dios. Mira, tú tienes que darle gracias a Dios. Hay hermanos que piensan que la bendición y no quieren trabajar. Hay hermanos que piensan que la bendición llega de la noche a la mañana. Todo tiene un esfuerzo. Tú tienes que empezar a construir. Si tú estás llamado para un ministerio, ese ministerio tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que aprender a amar lo que tienes, lo que Dios te ha bendecido. Para llegar a ser pastor, déjame decirte, mi hermano, que Dios tuvo que pasar con mi vida. Tuve que pagar un precio. Yo quiero que escuches esta alabanza, que escuches este mensaje que Dios te va a dar. Vamos a escuchar una alabanza y volvemos con un periodo de oración, de intercesión y más palabra para tu vida. Te voy a contar por cuáles son uno de los pocos precios que he pagado para llegar a ser pastor. No fue porque yo me inventé decir yo voy a predicar. Tuve que pagar un precio también, hermano. Y tú, para recibir esa bendición, tienes que pagar un precio. Gloria a Dios. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza para la gloria de Dios. Aleluya. Y estás escuchando Radio Todo, una semana de amor. Aleluya, Señor. Estas son nuestras líneas habilitadas para sembrar en la Radio Todo. 18 33 59 310.